Que Dios nos bendiga. Señor, ahora nuevamente vamos a hablar de ti, que es una tarea muy sagrada, imposible para un ser humano pecador, vertir conceptos perfectos. Y sabemos, Señor, que lo que un ser humano habla no es perfecto. Pero lo que sí sabemos es que lo que tú haces es perfecto. Lo que sabemos es que el mensaje que el Espíritu Santo puede transmitirnos puede ser perfecto, Señor. Y te pedimos que tú despejes nuestra mente de prejuicios para que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Si hay algo que nos sacude, algo que nos mueve, te pido que no nos resistamos y estemos dispuestos, Señor, a profundizar más en el estudio de tu palabra. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una aclaración. Yo a veces puedo decir algún concepto que alguno de ustedes no esté de acuerdo. Y está bien que estemos en desacuerdo. No es ninguna catástrofe ni ninguna crisis que haya desacuerdo en la iglesia. La iglesia tiene que ser una plataforma de diálogo. Yo lo único que les pido es que si hay algún concepto que ustedes piensan que está mal, den la posibilidad que quizás esté bien también. O sea, no nos cerremos a las enseñanzas que hemos adquirido por mucho tiempo. Porque la Biblia nos enseña a ser flexibles. Es más, la religión de la época de Jesús, del pueblo de Dios de la época de Jesús, se transformó en una religión tan inflexible que cuando vino Jesús no estuvieron dispuestos a analizar lo que Jesús decía porque parecía un poco diferente. Sin embargo, Jesús venía a traer revelación de Dios. Y con esto no estoy diciendo que yo vengo a traer revelación de Dios, sino lo que quiero decir es que el Espíritu Santo siempre, cuando Él actúe, va a sorprender nuestra mente. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar así de decir, va a confirmar absolutamente todo lo que ya sabemos, porque si el Espíritu Santo viene a confirmar lo que ya sabemos, quiere decir que no crecemos. Continuamente la vida cristiana hay que estar reanalizando y reconstruyendo sobre bases firmes, por supuesto, sobre principios firmes. Pero todos los días tenemos que estar aprendiendo y yo soy el primero que tengo que aprender y por eso si ustedes están en desacuerdo y alguien después me dice yo estoy en desacuerdo con esto, yo también voy a dar lugar a pensar que yo también puedo estar equivocado y voy a tener que analizar en oración lo que ustedes me puedan decir. ¿Ok? Pero vamos a empezar con Romanos 7:14. Romanos 7:14, el libro de Romanos es uno de los libros que más ha afectado al cristianismo desde que fue escrito. Romanos 7:14. Dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne. En otras versiones dice, yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Cuando Pablo está hablando de la ley, ¿de qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo? La ley de Moisés. ¿Y cuál es o sea, ¿se está refiriendo a los 10 mandamientos o se está refiriendo a las leyes ceremoniales y todo eso? Muy bien, se está refiriendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, a los que fueron proclamados en el Sinaí. Y entonces Pablo dice que la ley de Dios es espiritual, pero nosotros somos de carne, somos carnales, vendidos al poder del pecado. ¿Qué quiere decir ser carnal o ser espiritual? ¿Qué quiere decir? Que la ley es la ley es espiritual y que nosotros somos carnales. Carnal en la Biblia quiere decir todo lo que el ser humano puede hacer. Todo lo que el ser humano puede hacer por decidir. Yo decido caminar y camino. ¿Eso es carnal o es espiritual? Eso es carnal. Yo decido sentarme. ¿Eso es carnal o es espiritual? Carnal. Yo decido comer. ¿Eso es carnal o es espiritual? Yo decido predicar un mensaje de la Biblia. ¿Eso es carnal o es espiritual? Eso es carnal también. Yo decidí y lo hago y lo predico. Ahora, no todo el que predica un mensaje de la Biblia transmite un mensaje del Espíritu. Y ahí viene la cosa. Yo por decir voy a transmitir un mensaje del Espíritu, si no, bueno, de eso justamente quiero hablar. O sea, lo carnal es lo que yo puedo hacer. Lo espiritual es lo que yo no puedo hacer por simplemente tomar una decisión.
Y acá nos encontramos con un problema, porque Pablo dice que nosotros ¿cómo somos? Carnales. ¿Y la ley cómo es? Espiritual. Entonces, por decidir guardar la ley de Dios, ¿yo la puedo guardar? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? No de acuerdo a lo que digo yo. De acuerdo a lo que dice Pablo, dice que hay un problema entre la ley y yo. Yo me puedo proponer guardar la ley de Dios y por más que me proponga guardar la ley de Dios, no voy a poder porque la naturaleza de la ley es diferente a mi naturaleza. Yo tengo una naturaleza carnal y la ley de Dios es espiritual. Entonces, ¿la ley de Dios se la puede guardar? Carnalmente no la podemos guardar. Carnalmente no podemos guardar la ley de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender porque muchos cristianos no lo entienden. Porque muchos cristianos quieren agradar a Dios guardando su ley y no se dan cuenta que su ley, por decidirlo, yo no la puedo guardar. Yo no puedo guardar la ley de Dios por decidir guardarla porque tiene una naturaleza diferente. Es como que tú compras un aparato electrónico acá, o vamos a decir en Estados Unidos, acá que es 220 o 110 la corriente. 220, muy bien. Entonces, lo compras en Estados Unidos, lo traes acá, lo enchufas y ¿qué pasa con el aparato? Explota. Porque tiene diferente naturaleza el aparato construido allá con la electricidad de acá. Se necesita un transformador para poder, un adaptador para poder entrar en línea. Y lo mismo pasa, la ley de Dios es espiritual y nosotros somos carnales. Y vamos a ver qué sigue diciendo, versículos 7 al 9. No es que sigue diciendo, vamos a volver para atrás en el capítulo. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Qué tremendo. Esto es lo que dice Pablo, yo no lo entendí por mucho tiempo y tuve que orar para entender este pasaje. O sea, primero, la ley de Dios es espiritual y yo soy carnal. Yo no la puedo guardar por una simple decisión. Y por ejemplo, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, a mí me molestaba mucho en Estados Unidos porque cuando me senté en el auto, me dijeron, tenés que ponerte el cinturón de seguridad. Y yo dije, ¿por qué me lo tengo que poner? Porque si no te dan un ticket. ¿Y por qué me tienen que obligar a mí a ponerme el cinturón de seguridad? Si yo en Argentina, en esa época, yo manejo sin cinturón de seguridad. ¿Qué se tienen que meter en mi vida y decirme si tengo que...? Y a mí me daba rabia, un rebelde. Y entonces iba manejando y por ahí veía al policía. Y cuando veía al policía, ¿qué hacía? Me ponía el cinturón y pasaba. ¿El policía me paraba? No. El policía no me paraba. Pero si Dios fuera el policía, que Dios no es un policía, pero si Dios fuera el policía, yo lo veo y entonces me pongo el cinturón y paso. ¿Y qué hace Dios? ¿Me para o no me para? Me para. Y entonces no sé si es acá lo mismo que en Estados Unidos, cuando uno lo paran en Estados Unidos le dicen, ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Entonces Jesús me pregunta, ¿tú sabes por qué te estoy parando? No. Y entonces eso hace peor la cosa. Y entonces dice, ¿cómo no sabe? No sé por qué me está... Yo lo estoy parando porque usted no tiene el cinturón de seguridad puesto. ¿Cómo que no lo tengo puesto? Acá está, mire, acá está. No, tú no lo tienes puesto, me dice Jesús. Pero sí me lo puse, está bien. Yo me lo puse antes cuando lo vi, pero me lo puse. Yo pasé por adelante de usted con el cinturón puesto. Y Jesús me dice, no, tú lo tienes puesto por afuera, pero no lo tienes puesto en el corazón. Si a la ley de Dios yo no la guardo con el corazón, no la estoy guardando. Si a la ley de Dios yo la guardo por obligación, no la estoy guardando. Te hago una pregunta, si la ley dijera no adulterarás, ¿qué harías? ¿Adulterarías? Quiere decir que entonces si tú adulterarías, si la ley no dijera no adulterarás y la ley te diera permiso para adulterar, quiere decir que tú no tienes la ley en el corazón. No sé si se entiende el razonamiento.
¿Por qué hacemos o no hacemos? Me acuerdo una vez estaba en una conversación con una persona, había un grupito de personas y entonces decía una obrera de gran trayectoria en la iglesia, decía, ¿qué vivo Salomón? Vivió toda la vida tirando las canas al aire y después cuando llega al final de su vida se arrepienta, Dios lo perdona y está en el cielo. Así cualquiera. ¿Qué estaba diciendo esta mujer obrera de muchos años, adventista de quinta generación? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Lo que estaba diciendo era, a mí me encantaría vivir la vida de Salomón, pero no la vivo porque yo estoy en la iglesia y yo quiero salvarme. O sea, ¿esa persona estaba guardando la ley de Dios? No. La estaba guardando por afuera, pero no la estaba guardando por adentro, no la disfrutaba. Para ella la mejor vida era la vida de Salomón. Impresionante. Eso se llama un cristiano reprimido. ¿Y saben qué? Las iglesias están llenas de cristianos reprimidos, que no hacen esto porque la iglesia lo dice, porque este lo dijo, por la presión social, pero no porque... Bueno, es que acá estamos llegando a un problema. Nosotros no podemos guardar... Ahora es interesante. Pablo toma un mandamiento y toma el mandamiento de no codiciar, que es el mandamiento más espiritual que existe, porque todos los otros mandamientos parece que tienen que ver con acciones. Pero el último mandamiento tiene que ver con el espíritu, porque tú, por ejemplo, ¿alguna vez tuviste rencor con alguien? No me mientas, yo sé que lo tuviste. Muy bien, tuvimos rencor con alguien y con esa persona que tuvimos rencor, ¿se sintieron bien al sentir rencor? No, y yo muchas veces me sentía mal al sentir rencor y yo decía, yo no voy a tener más rencor. Y cuando me cruzaba con esa persona, ¿qué surgía de mí? El rencor, porque es algo espiritual, el pecado también es algo espiritual. Y yo por decidir, no voy a pecar más, no voy a dejar de pecar. Porque el pecado es una naturaleza. Y entonces, lo que Pablo me está diciendo es que hay un problema con la ley. ¿Qué hace la ley de Dios en nuestra vida? ¿Nos cambia o nos revela? La ley de Dios nos que Pablo dice, yo vivía muy tranquilo cuando estaba sin la ley, pero conocí la ley y ¿qué pasó con el pecado en mí? Revivió. O sea, la ley de Dios me revela. Y entonces, ¿qué pasa si en la iglesia predicamos la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios? ¿Qué va a pasar con los hermanos de iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Se van a rebelar. Pero el problema no está en la ley, el problema ¿dónde está? En nuestro corazón. Entonces, la ley no soluciona el problema del pecado y por eso cuando predicamos la ley, lo único que estamos haciendo es matando a la iglesia. Ahora, y Pablo lo aclara, dice, entonces la ley de Dios es mala. No, la ley de Dios es santa, justa y buena. Justamente porque la ley es santa me produce rebeldía. Cuando la ley dice que sí, y como yo soy pecador, yo digo no. Y cuando la ley me dice que no, yo que soy pecador, digo sí. El pecado revive en mí cuando la ley se me presenta. Y por eso la ley me muestra que soy un rebelde. Yo, por ejemplo, vivía tranquilo en Argentina cuando nadie me decía de una ley para el cinturón de seguridad. Fui a Estados Unidos, hubo una ley, ¿y qué hizo la ley? Me rebeló. ¿Era buena esa ley? Sí, pero a mí me rebeló. Porque yo soy rebelde. Y eso es lo que muestra la ley, que somos todos unos rebeldes empedernidos. Y alguien puede decir, no, pero yo, pastor, yo guardo la ley. Yo guardo la ley. Mentiroso muchas veces. ¿Cómo saben alguien que guarda la ley? ¿Vieron cuando alguien quiere imponerle la vida cristiana a otro y está controlando? Esa persona piensa que guarda la ley, pero la está guardando por afuera. Y como la guarda por afuera y no la aguanta, porque yo puedo disimular mi rebeldía mediante guardar la ley, pero entonces cuando veo que alguien es libre de que la viola, me enciendo contra esa persona y le quiero pegar en la cabeza porque digo, no, si yo no estoy disfrutando guardando la ley, tú no puedes tener la libertad de violarla. ¿Se entiende? El avaro critica al borracho porque a él le gustaría emborracharse, pero no le gusta gastar en vino. O sea, ese es nuestro problema. Es nuestro problema. Y hasta que no entendamos de que somos todos, comenzando por el pastor Barrios, unos rebeldes, pecadores, no vamos a tener solución. La ley me revela. Y por eso si tú y yo queremos cambiar las iglesias,
dejemos de predicar la ley y prediquemos al dador de la ley. Habría mucho para hablar de esto. Pero, entonces alguien quiere decir, entonces no vamos a mencionar la ley. No, sí, la ley de Dios hay que mencionarla. Es más, una vez que yo me entregué a Dios, yo necesito saber la ley. ¿Por qué? Porque Jesús anda en los parámetros de la ley. Y como Jesús anda en los parámetros de la ley, para relacionarme con Él yo tengo que andar en los mismos parámetros. Pero no es que ando en esos parámetros para ser aceptado por Jesús, sino que ando en esos parámetros porque ya fui aceptado por Él, y eso es lo que queremos ahora ver. O sea, ¿cómo es que yo puedo llegar a estar en armonía con la ley que es espiritual y yo soy carnal? Primera de Juan 3:4, un versículo muy, muy conocido. Primera de Juan 3:4. Dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Saben qué? Este versículo está mal traducido. En el griego no dice pecado es transgresión de la ley, sino que en el griego dice pecado es ilegalidad. Es muy diferente transgredir la ley y es hacer ilegal. Y esto en Estados Unidos se entiende muy bien, no sé si acá se entiende, pero en Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes han ido, y perdonen que hable de Estados Unidos, pero han ido y saben cuál es el problema de los inmigrantes que no tienen papeles. ¿Cómo se le llama a los inmigrantes que no tienen papeles en Estados Unidos? Ilegales. Ilegales. Ahora, supónganse que yo estoy en Estados Unidos y yo creo que todo el mundo conoce la situación de Estados Unidos, más ahora con Trump, con todo el lío que hay, y todo eso se conoce más. Pero supónganse que vamos a Estados Unidos, yo voy y no pude sacar papeles y me metí por el río o quedé ilegal en Estados Unidos. Y yo digo, yo quiero realmente tener papeles aquí, yo quiero ser ciudadano de Estados Unidos. Muy bien, entonces yo digo, muy bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a aprender el idioma inglés. Y trato de aprender el idioma hasta que lo hablo perfecto. Después digo, voy a trabajar en un trabajo y voy a ser responsable y voy a pagar todos los impuestos, y pago todos los impuestos. Y entonces me digo, ¿cuál es la ley de los Estados Unidos? Me voy a aprender de memoria la Constitución de los Estados Unidos y todas las leyes que tienen que ver con lo que hay que vivir acá en Estados Unidos. Y me aprendo toda la ley. Los 4 de julio invito a todos mis amigos y tiro fuegos artificiales en el patio de mi casa celebrando la independencia de los Estados Unidos y pongo una bandera de Estados Unidos en la puerta de mi casa. Después de 2 años de hacer eso, de guardar la ley continuamente, entonces llega el Departamento de Homeland Security, que es el que da los papeles, trae una banda y dice, Joel Barrios, lo felicitamos porque ahora usted lo declaramos ciudadano de los Estados Unidos, y me entregan el pasaporte. ¿Es así? Por más que yo guarde la ley de los Estados Unidos por toda mi vida, yo voy a seguir siendo ilegal. Porque no se adquiere la ciudadanía guardando la ley. Se adquiere la ciudadanía cuando yo acepto el estatus de otra persona que tiene la ciudadanía y que me regala ese estatus, y si a mí y yo acepto ese estatus, yo me vuelvo ciudadano. Y después que soy ciudadano, guardo la ley porque soy ciudadano, pero no para ser ciudadano. Por más que guarde toda mi vida la ley, no voy a llegar a ser nunca ciudadano. Y eso parece que los cristianos no lo entendemos, porque hay muchos cristianos que quieren ser ciudadanos del reino de los cielos guardando la ley. Y tú no llegas a ser ciudadano del reino de los cielos guardando la ley. Tú llegas a ser ciudadano del reino de los cielos cuando aceptas a Cristo en tu vida, cuando Él es lo principal en tu vida, entonces Él te regala su estatus. Y cuando Él te regala su estatus, tú empiezas a guardar la ley, no para ser ciudadano, sino porque ya eres ciudadano del reino de los cielos. Pero cuando Jesús te regala ese estatus, cuando tú aceptas el estatus de Jesús, allí sucede algo que se llama la transformación espiritual. Yo antes me gustaba hacer una cosa, pero ahora que me entregué a Jesús y ahora que descubrí el amor de Jesús, que descubrí lo que Él hizo por mí, que descubrí que Él me acepta así como soy, pero que me ama demasiado como para dejarme así, que descubrí que Él me ama incondicionalmente a pesar de que yo lo he traicionado, a pesar de que nunca le he dado todas mis mejores energías a Él, Él me sigue amando, yo me entrego a Él, y cuando yo me entrego a Él, entonces Cristo me transforma espiritualmente. Y cuando Cristo me transforma espiritualmente, me pone en armonía ¿con quién? Con Él. Y cuando me pone en armonía con Él, ¿con qué me pone en armonía? Con la ley espiritual. Pero ya no guardo la ley
Si no guardo la ley, ¿por qué? ¿Se entiende? Y por eso prediquemos a Cristo. Prediquemos a Jesús. Es la mejor manera de producir verdadera fidelidad. Cuando predicamos la ley, lo único que producimos es hipocresía. Porque la gente sinceramente quiere guardar la ley, pero a menos que si no está Jesús metido allí, nos transformamos en hipócritas sinceros, pero en hipócritas al fin. Y por eso, la traducción de este versículo de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es ilegalidad. Dios quiere que deje de ser ilegal por medio de Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir el cambio que nosotros queremos que ocurra? Ezequiel, capítulo 36, 27 y 28. Ezequiel, capítulo 36, ...27 y 28 dice así: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Quién nos hará guardar los mandamientos? Es el Espíritu que entra en nosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu entra en nosotros? Cuando nos sometemos a Jesús. El Espíritu no entra en mí cuando yo me convenzo de que tengo que guardar la ley. El Espíritu entra a mí cuando yo comienzo una relación real con Dios. Y hasta que eso no sucede, yo sigo siendo lo que se llama carnal. Y entonces por afuera hago cosas, pero no las disfruto. Me parece, vivo una religión así media de actividades, ¿vieron? Porque nosotros muchas veces decimos yo quiero, entonces confundimos a Dios con actividad, reemplazamos a Dios con actividad y nos volvemos activos en la iglesia. Y no todo el que está activo en la iglesia está con Jesús. Ahora, todo el que está con Jesús está activo en la misión. No puedes estar con Jesús y no estar activo en la misión. Tú vives en misión cuando estás con Jesús. Y por eso cuando la iglesia, supónganse que ustedes llegan a una iglesia que no le gusta hacer misión. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Montiendo cargo de conciencia y decir, todo el que entra al reino de los cielos entra como un misionero. Y entonces, si quieres tener estrellitas en la corona, tienes que ir a ganar un alma para tener estrellas en la corona. Entonces nos agarra culpa y nos vamos a ganar la estrella en la corona. ¿Qué? Oh, yo me estoy denunciando a mí, yo lo hice eso. Muy ridículo, no le entendía nada. Y la gente se va por culpa para hacer cosas porque tiene que ser buen cristiano. No, el que se entregó a Cristo no necesita que alguien lo arengue para que haga misión. Él está haciendo misión y no está haciendo misión golpeando puertas por las casas, que está muy bien también eso. Está haciendo misión en su trabajo, está haciendo misión en su familia, vive con Cristo en todos lados. Y no se puede esconder eso, no se puede esconder. No es un programa misionero, es una vida. Yo vivo en misión, en resultado de responder a lo que Jesús hizo por mí, porque Él amó tanto al mundo que vino y se hizo hombre para salvarme a mí. Entonces ahora yo lo único que respondo, yo quiero que la felicidad que tengo la tengan también las personas que están alrededor mío. No hay nada más poderoso que una iglesia transformada, que una iglesia espiritual. Pero no todas las iglesias que trabajan para Dios son iglesias espirituales. Hay muchas iglesias carnales que deciden hacer un proyecto misionero, pero que no están movidas por el Espíritu, están movidas por un programa. Y eso pasa. Entonces tenemos los directores de actividades misioneras que vienen y que dicen, hermanos, el sábado a las 3 de la tarde no vino nadie. Vieron que empiezan a retar. Y éramos solamente 3. A ver, ¿quiénes van a venir el próximo sábado? Y no, ojo, quizás no pasa eso acá. Yo lo he visto mucho en mis iglesias. Entonces tuve que hablar con los directores de actividad misionera. Hermanos, si vinieron 3 a la escuela, a la misión, y fueron a hacer misión, cuenten lo lindo que la pasaron, pero no empiecen a retar a todo el mundo que no vino. Si la pasaron lindo, pero evidentemente no disfrutaron nada. Para ellos disfrutar es que todos vengan y hagan lo mismo. No, si fueron 3,
y trabajaron por el prójimo, trabajaron con alegría. Entonces, cuenten eso. Y si no tienen esa experiencia, siéntense, porque entonces no hicieron actividad misionera, hicieron cualquier cosa, pero no actividad. No hicieron misión. Y por eso la Biblia dice, para que esto suceda tiene que haber un cambio, ¿qué? Espiritual. Tiene que entrar el Espíritu en mí. Cuando entra el Espíritu en mí, viene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que eso al final, ¿quién es? Es Jesús ese. Yo comienzo a vivir para Jesús y comienzo a reflejar a Jesús en mi vida naturalmente. Naturalmente. Ahora, ¿cuándo ocurrirá este cambio que nosotros, esta transformación espiritual? Y acá viene lo difícil de esto. Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Dice así: entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de vuestro corazón. ¿Leí bien? Dios dice que lo tenemos que buscar de corazón. ¿Es así? No, dice acá de todo. De todo corazón. Y ahí llega el gran problema. Porque nosotros estamos dispuestos a darle algo a Dios. Estamos dispuestos a darle la mayoría de cosas a Dios, pero hasta que no lleguemos a dar todo, no puedo recibir nada. Es todo o nada. Y acá es donde fallan o donde fallamos la mayoría de los cristianos. Porque a los cristianos nos encanta vivir una cultura religiosa de venir y de convencernos que somos buenos, que estamos mejores, de doctrinas correctas y doctrinas. Pero la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Estás dispuesto a dar todo? Si no das todo, no puedes recibir nada. Y eso lo dijo Jesús en Lucas 14, 33. Está registradas las palabras de Jesús allí, que las registró Lucas. Lucas 14, 33. Un versículo, Jesús era muy radical. O sea, esta es la parte crucial de la vida cristiana. Aquí comienza todo, o termina todo. Lucas 14, 33. Dice así: así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y fíjense, si ustedes leen unos versículos antes, no lo dice acá, pero Jesús dice que nosotros debemos aborrecer a lo que más queremos y amar a lo que más odiamos. O sea, Dios nos pide que aborrezcamos a nuestra madre y a nuestro padre. No quiere decir así la letra aborrecer, pero no tiene que estar nada bueno en primer lugar antes que Dios, pero después nos pide, cuando nos entregamos a Dios, que amemos a nuestros enemigos. Y ahí viene la prueba, si yo estoy dispuesto a entregar todo. ¿Y qué es entregar todo? ¿Qué es entregar todo? Entregar todo es entregarme a mí mismo, es entregarle mis derechos a Dios. Yo ya no tengo más derechos. Es reconocer de que yo no puedo y que Él puede. Es reconocer que yo no soy inteligente para definir qué es mi vida cristiana y voy a dejar que Él decida, o sea, que Él me muestre lo que Él me quiera mostrar y yo voy a aceptar lo que Él me quiere pedir y me pide que haga. Eso es entregar todo. Lucas 14:33 dice que no puede ser, tú puedes desear ser discípulo de Jesús, pero si no estás dispuesto a entregar todo, no puedes. Te quedas con el deseo. ¿Te acuerdas del joven rico? ¿El joven rico se sintió atraído por Jesús? ¿Sí o no? Sí, si no, no lo hubiera buscado. Y cuando se encontró con Jesús le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Y era lo que el joven rico había hecho siempre. Y él dice: pero si esto es lo que he hecho siempre. En realidad el joven rico guardaba los mandamientos, pero nunca guardó la ley de Dios.
Porque una cosa es guardar mandamientos y otra cosa es guardar la ley. Dios no quiere que guardemos mandamientos, Dios quiere que estemos en su ley. ¿Y cuándo estamos en su ley? Nosotros estamos en su ley cuando nos entregamos a Él de todo corazón. ¿Qué quiere decir entregarnos a Él de todo corazón? Alguien puede decir, pero ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que ser perfecto? No, lo que quiere decir es que ahora Cristo va a ser lo más importante en mi vida. No va a haber nada más importante que Jesús en mi vida. Esa es la decisión. Y si eso no sucede, no podemos. Eso está en el camino a Cristo, dice, desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. ¿Qué es lo que tienes que dar? Tu voluntad. ¿Y qué es tu voluntad? Es tu decisión. Decidir, tu mente, es decidir seguirlo a Él. Y no seguir más lo que tú sientes, sino seguir lo que Él te dice. Es estar en relación con Él. Eso se llama en la Biblia entrar por la puerta estrecha. Y esto es lo más difícil, esto es interesante porque cuando Jesús estaba hablando de entrar por la puerta estrecha, no le estaba hablando a drogadictos y a prostitutas. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los escribas, a los doctores de la ley. Y entonces Jesús le decía, ustedes todavía no entraron. Y entonces se sentían todos ofendidos. ¿Pero cómo? Si me sé la Biblia de memoria. Y se sentían ofendidos porque Jesús les decía, como a Nicodemo, le decía, tú todavía tienes que nacer de vuelta. Vives de la carne. Sí, eres bueno porque hay una junta de iglesia que te dice que, o sea, tú quieres ser parte de la junta. Entonces, si quieres ser parte de la junta, has mejorado, pero tú no estás transformado. Tú no vives para Jesús. O sea, Jesús le decía, no vives para mí. No te has entregado a mí. Me consideras un profeta, me consideras una persona que te llama la atención, pero todavía no te has entregado. Y a Nicodemo eso le cayó muy mal. Le cayó muy mal. Le costó 3 años a Nicodemo trabajar en esto y el Espíritu Santo venció porque Nicodemo al final decidió no resistirse. Y eso es lo que tú tienes que decidir, no resistirse, no resistirte. Eso es entregarse. Pero cada vez que se predica el mensaje de Dios, Satanás está trabajando para que tú te resistas. Para despertar prejuicios en tu mente. Porque el mensaje de Dios es irresistible. No sé si decir es irresistible. Es totalmente atractivo. O sea, si tú te dejas, te salvas. El problema es que nosotros no queremos. Y dudamos. Y no queremos entregarnos. Y luchamos para... Entonces cuando hay una frase así que no me gusta, que el predicador está diciendo, empezamos a criticar y decir, no me gusta la corbata, no me gusta esto, este predicador de qué se las tira o algo por el estilo. Y empezamos a hacer un montón de razonamientos para no tener que tomar la decisión de entregarnos, porque eso es lo más difícil, entregarse. Es mucho mejor ir a estudiar teología, sacar un doctorado en teología, trabajar en la iglesia, podemos hacer eso con tal de no entregarnos. Y Dios quiere que nos entreguemos, no porque Él quiera, sino porque lo necesitamos. ¿Se acuerdan antes cuando nacían los bebés que a los padres no nos dejaban estar en el parto? Era muy buena esa idea. Porque yo cuando Amelia tuvo el primer parto, yo dije, ¿por qué no estamos en el tiempo de antes? Porque tenía unos nervios tremendos, tremendos. Y después de que Amelia... vi como mi esposa daba luz, me saco el sombrero con las mujeres, porque la verdad que eso nosotros no lo podríamos hacer nunca, nunca. La fortaleza que tiene una mujer es tremenda. Pero bueno, ese no es el tema. Supónganse que estamos en la época de antes, y entonces como antes no se dejaban, estamos esperando afuera de si nació o no nació. Y entonces estamos ahí nerviosos y todo eso, y sale la enfermera. Y entonces cuando sale la enfermera, le preguntamos, ¿y nació? Y la enfermera dice, más o menos. ¿Puede alguien nacer más o menos? No, o naces o no naces. La Biblia dice que solamente tú vas a nacer de vuelta cuando te entregues de todo corazón a Jesús. Si no, no puedes. No es más o menos. Y por eso hay tantas personas en la iglesia
que viven una cultura religiosa, pero no tienen el poder de Dios, no tienen la plenitud. Por eso no se respira felicidad en las iglesias, porque hay mucha gente que quiere salvarse, que está convencida de una verdad, pero no quiere entregarse. Y piensan que porque están entregados a media han nacido de vuelta. No, si tú no naces totalmente, no naces. No se puede nacer a medias. O te entregas todo o no recibes nada. ¿Cómo razonamos los seres humanos? Acá esto es una ilustración. ¿Qué está en el centro del corazón carnal? ¿Qué es lo que está en el centro del corazón carnal del ser humano? Sí, sangre, correcto. O sea, estoy hablando espiritualmente. ¿Qué es lo que está en el centro de nuestro corazón? Muy bien. El yo, con sangre también, pero el yo. Muy bien. Entonces, ahí está el yo. Eso, todos nacemos con el yo en el centro. Somos egocéntricos por naturaleza. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Y todos nacemos con esa naturaleza. El yo se manifiesta en diferentes cosas. Por ejemplo, se manifiesta en mentiras, se manifiesta en vicios, se manifiesta en malas palabras, se manifiesta en pornografía, se manifiesta en autoritarismo, se manifiesta en falta de respeto y se manifiesta en fornicación. Y agréguenle todo, este corazón está lleno de cosas malas. Y cosas, incluso el corazón, el yo, también se manifiesta en querer guardar los mandamientos, sin estar dispuesto a entrar en la ley de Dios. Lo que pasaba con el joven rico. Pero supónganse que vamos a ver que este es el corazón de Juan. Juan llega de repente a una iglesia y empieza a aprender un montón de cosas que él no sabía. Entonces, Juan, por ejemplo, empieza a decir, a ver, no me acuerdo bien cómo dice los efectos. También es politiquero este Juan. Entonces, ¿qué hace Juan? También es chismoso. Había más pecados que me había olvidado que los había puesto. Muy bien. Y parece que apareció otro, no sé. Muy bien. Ahora, Juan empieza a ir a la iglesia, a ver si... Y entonces se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas que no están tan bien en su vida. Y a ver si parece que ahí están. Entonces, ahí está. Entonces Juan dice, las malas palabras no me hacen demasiado bien porque parezco un ordinario. Y acá son todos muy cultos y vamos a tener que dejar las malas palabras. Entonces Juan toma la decisión y deja de decir malas palabras. Entonces de repente Juan también se empieza a dar cuenta, y esto va a ser un logro muy grande de Juan, se empieza a dar cuenta que la pornografía le saca mucha energía y que realmente anda y dice, no, yo no quiero más pornografía en mi vida. Y entonces Juan también se da cuenta, por ejemplo, ¿qué más se da cuenta? Que el autoritarismo ya no está de moda. Ustedes saben que el autoritarismo era de los fascistas y eso, y ahora estamos en una sociedad un poquito más democrática, entonces quedo mal si yo quiero imponer a todo. Entonces empiezo a respetar más a la gente. Entonces Juan comienza a respetar más a la gente y más, si quiero ser el próximo líder que me elijan en la iglesia, tengo que empezar a hacer un poquito de parecer bueno, ¿no? Entonces Juan también... ¿qué puse ahí? Ya no falta más el respeto a nadie porque ahora no es más autoritario. Y entonces Juan también decide no más politiquería, no va a ser política para la Junta de Nombramiento. Ya. O sea, porque ahora se da cuenta que ya todos se dieron cuenta que hacía política, entonces no le conviene. Entonces no hace más política para la Junta de Nombramiento. Entonces dice, la última vez que chismoseé y todos se enteraron que hice un chisme ahí, y tuve que pedir perdón antes de una Santa Cena, no quiero pedir más perdón delante de una Santa Cena, no voy a chismosear más. Entonces les hago una pregunta, ¿Juan mejoró, sí o no? Mejoró muchísimo. Pero entonces cuando Juan dice, tiene esto, está de novio y está de novio incluso con la directora de jóvenes de la iglesia. Y claro, y por momentos ellos se quieren, se van a casar, pero están estudiando y como no se pueden casar, ellos saben que se van a casar, se quieren, pero como se van a casar recién dentro de 2 años y eso, pero ya tomaron la decisión, bueno, no podemos ser fanáticos tampoco. Y entonces escucha que la fornicación va en contra de los principios de Dios, en contra del reino. Pero dice, la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, ahora todo el mundo lo hace, o sea, está bien, o sea, aparte nosotros nos queremos, no es que estoy con cualquiera, o sea, estoy con la directora de jóvenes de la iglesia. Ojo, yo no sé por qué se ríen, pero... está la directora de jóvenes, perdón. O sea, no...
El 80% de los jóvenes cristianos fornican, de los que van a una iglesia. Eso está estadísticamente, es así. Y creo que es más, eso es una estadística de hace unos 10 años. Entonces viene y Jesús dice, no, la fornicación no es de mi reino. Pero Jesús, mira todo lo que mejoré. Yo decía malas palabras, ahora hacía fules cuando jugaba al fútbol, ya no lo hago más. O sea, antes hacía política para la junta de nombramiento y todo. No, ya no lo hago más. No lo hago más. Pero la fornicación no es del reino de Dios. ¿Qué haces? Si Juan no entrega la fornicación, muestra que quién está en el centro de su corazón. Está el yo. Y yo no puedo decir, ahí puse perdido. Yo lo que quiero decir, Juan está camino a la perdición. Porque toda persona, y esto voy a hacer una excepción porque ahí creo que puse mal la palabra. Toda persona que no está entregada totalmente va camino a la perdición. No es que se perdió ya y que ya no tiene, no, todavía hay oportunidad. Pero estás camino a la perdición si no te entregaste totalmente. Y no importa cuánto hayas venido a la iglesia, no importa si eres adventista de cuna y adventista de séptima generación, no importa. Estás camino a la perdición, porque no se salva el que no hace cosas malas, se salva el que aceptó a Cristo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería lo correcto? Lo correcto, en vez de hacer como hacía Juan, es dejarlo que Jesús entre en el control de mi vida y quebrarme ante Jesús y decirle, Jesús, te entrego mi voluntad y yo quiero ese cambio espiritual. Y Jesús lo hace, porque es la voluntad de Jesús. Jesús está esperando que tú le des permiso. Jesús está esperando que tú lo pongas como principal en su vida. Es más, te ha traído hasta este lugar desde hace mucho tiempo, pero tú no lo has querido entender. Pero hoy Jesús te dice, yo tengo un plan para ti, yo te amo. Simplemente quiero que empieces a experimentar paz, porque no tienes paz. No la tienes. Entonces, cuando yo dejo que Jesús entre en el centro de mi corazón, ¿qué empieza a hacer Jesús? Empieza a llenar mi corazón y empieza a crecer en mi corazón. Porque yo no me estoy proponiendo ahora guardar la ley, yo me estoy proponiendo conocer a Jesús. Y en la medida que voy conociendo a Jesús, Jesús me va convenciendo y me va dando transformación espiritual y me va dando fuerza para vencer todas esas cosas. Y Jesús crece en mi corazón y crece a tal punto que ahora yo lo reflejo. Pero es porque yo le entregué toda mi mente. Entregar todo no quiere decir vivir perfecto. Entregar todo quiere decir que le entrego mis derechos y yo ya no decido por mí mismo, decido para Él. Todo es para la gloria de Él. Y va a haber veces que no me guste, pero yo ya lo decidí. Y después les voy a dar un ejemplo de eso. Pero ¿qué va a pasar? A veces, por ejemplo, yo voy a estar con Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a surgir qué? Malos pensamientos. ¿Y qué hago con esos malos pensamientos? Ni bien surgen. ¿De quién me separan esos malos pensamientos? De Jesús. Entonces, cada vez que surgen esos malos pensamientos, ¿qué hago? Los confieso, se los cuento a Jesús. Y cuando se los cuento a Jesús, ¿qué hace Jesús con esos malos pensamientos? Me perdona. Y entonces yo recupero la plenitud, recupero la entrega total. Perdí un poco la entrega total, pero yo recupero la entrega total. Y si yo no confieso eso, cada día voy a seguir pensando mal y de vuelta el pecado va a llenar mi corazón hasta que puedo pecar contra el Espíritu Santo. Todo pecado que no confieso, lo que me puede llevar es a pecar contra el Espíritu Santo. Ahora, Dios va a luchar en tu vida para que tú puedas realmente tener la plenitud espiritual y poder estar en Él. Él sabe que eres débil. Por ahí surge el chisme. Nuevamente. Pero entonces cuando estoy, o no cuando estoy, porque si ya surgió, ¿cómo te llamas? Polo. Y vos... y Rodrigo. Y cuando yo le dije a Polo que Rodrigo, ¿viste lo que hizo Rodrigo? Y ahí el Espíritu Santo, si estoy en Cristo, me va a decir, Joel, te equivocaste. Metiste la pata fiero. Hablaste de Rodrigo cuando no tenías derecho para hablar de Rodrigo.
no voy a ir a Rodrigo, porque ¿para qué le voy a contaminar la cabeza? ¿A quién voy a ir? A Polo, y le voy a decir, Polo, perdóname, yo hablé mal de Rodrigo y no tendría que haber hablado mal de Rodrigo. Si yo lo hubiera ofendido a Rodrigo, tengo que hablar ¿con quién? Con Rodrigo. Y le pido perdón a Dios, ¿y qué hace Dios con mi pecado? Me perdona. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo mal de Rodrigo, me estoy separando ¿de quién? De Cristo. No es la cuestión no ser chismoso, la cuestión es no separarse de Cristo. Esa es la cuestión. Y entonces Cristo me perdona de mi chisme y yo sigo en la plenitud. Todavía tengo que desarrollar un montón de cosas, pero sigo en la plenitud. ¿Cómo se explica esto? Esto lo explico como, ¿qué significa la entrega total? Antes de... Supónganse, vamos a hablar, perdóname Polo, te voy a usar de ejemplo. Supónganse que a mí, ahora están muy de moda los Tesla en Estados Unidos, no sé si acá ya llegaron, pero acá me quedé sorprendido, hay más carros que en Estados Unidos, o sea, más marcas impresionante, o sea, hasta eso me sorprendió de Chile. Pero bueno, en Estados Unidos está de moda el Tesla y todos los chicos, mis hijos están hablando, un Tesla. Supónganse que yo me lo pude comprar al Tesla y voy a hacer, pero yo le digo a Polo, te voy a regalar mi casa, ¿aceptás? Me dice, claro, ojo, es una casa vieja, pero no importa. Muy bien, entonces le digo, vení, te lo voy a mostrar. Entonces cuando le empiezo a mostrar la casa, está la cocina, entramos al living y cuando entramos al living, esto no lo tengo, pero por si acaso le digo, no se imaginen esto. Pero entramos al living y tengo una pantalla grande así como la que ya está allá atrás o como esta, del televisor. Y entonces me dice Polo, Joel, también me regalas el televisor, la pantalla, el screen ese. Y le digo, uy, Polo, yo me olvidé el televisor dentro del living y yo te regalé la casa y el televisor está dentro de la casa y si el televisor está dentro de la casa y yo te regalé la casa, quiere decir que el televisor es tuyo, agárralo. Entonces le empiezo a mostrar otro cuarto, llegamos al closet, le hablo del closet y están todos mis trajes ahí. Bueno, no sé si... Entonces, bueno, supónganse que, o sea, otro ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo. Mis corbatas. Entonces, están todas mis corbatas ahí. Y entonces Polo me dice, Joel, también las corbatas. Yo le digo, uy, me olvidé las corbatas, pero si las corbatas están dentro del closet, el closet pertenece a la casa y yo te regalé la casa, por lo tanto las corbatas que están dentro del closet, que pertenece a la casa, las corbatas también son tuyas. Y entonces sigo mostrándole un poquito porque soy un poco olvidadizo. Y entonces sigo mostrándole y cuando abrimos el garage está el Tesla en el garage. Y me dice, ¿el Tesla también? Y le digo, no, me olvidé el Tesla en el garage. Y entonces le digo, pero bueno, si el garage pertenece a la casa y el Tesla está dentro del garage que pertenece a la casa y yo te regalé la casa, por lo tanto el Tesla te pertenece a ti porque está dentro de la casa. Y le entrego el Tesla. Así es la vida cristiana. Cuando tú te entregas a Cristo, Cristo no te pide que ya esté en sus manos todo, sino que tengas la disposición de entregarle todo. Tú tienes todavía miles de defectos, pero tú decides hoy entregarle a Cristo tu corazón. Y tú vas a empezar a caminar con Cristo y Cristo te va a decir, Polo, perdona, no sé si este es tu problema, pero Polo, entrégame las malas palabras. Ay, pero Jesús, cuando juega al fútbol, ¿qué le voy a decir al que me mete una patada? Y yo estoy acostumbrado, es más, es mi manera de mostrar que yo tengo poder, o sea, que soy fuerte. No me da gloria, Polo. Y Polo le va a decir a Jesús, Jesús, yo te entregué mi corazón y si las malas palabras están en mi corazón, te entrego mis malas palabras. Y va a seguir Polo por ahí caminando con Jesús y Jesús le va a decir, Polo, entrégame la pornografía. Pero Jesús, o sea, la pornografía, no es adulterio. Yo no los toco, miro nomás. No me da gloria. Te quita el deseo de estar conmigo. Entrégame la pornografía. Jesús, pero tú sabes que es lo más difícil, nadie la puede dejar. Polo, bástate mi gracia.
Todo lo puedes en mí, que yo te voy a fortalecer. Entrega. Pero es que tengo que luchar. Polo, lucha conmigo, yo voy a estar luchando contigo, no te hagas problema. Pero entrégamela. Inténtalo. Inténtalo con mi gracia. Y Polo le va a entregar la pornografía. Y Polo le va a ir entregando todo, porque él ya le entregó la casa. Y así va a ir creciendo Polo. Y todos los días va a haber algo nuevo, pero en la medida que me acostumbro a entregarle las cosas a Jesús, yo voy creciendo en él. Pero yo no le puedo entregar a Jesús algo si no lo conozco. Yo tengo que confiar en Jesús. Y para eso tengo que conocerle. Y por eso a Jesús no le interesa que yo le entregue cosas. A Jesús le interesa que le entregue mi ser, mi corazón. Y cuando yo le entrego mi corazón, comienzo a andar en la ley de Él. ¿Cuál es la ley de Él? ¿Qué es guardar la ley de Dios? Guardar la ley de Dios es estar sometido a Jesús. Es vivir para la gloria de Él. Eso es guardar la ley de Dios. Y en la medida que yo voy avanzando con Jesús, sí, me quita cosas aparentes, pero son las cosas que me esclavizan de mí mismo. Y yo empiezo a gozar libertad. Y ahora comienzo a gozar gozo, empiezo a experimentar gozo, empiezo a experimentar plenitud, que antes nunca la había tenido. Ahora comienzo a ayudar. ¿Sabes qué? Cada problema que tú tienes en tu vida, con Jesús se transforma en un ministerio. Él tenía problema de pornografía y se la entregó a Jesús. Y ahora, ¿qué va a hacer él? La felicidad más grande va a ser encontrar a un amigo que esté en pornografía y ayudarlo y contarle su testimonio y contarle cómo él hizo. Y por eso Satanás nunca, absolutamente nunca gana, siempre pierde. Con Jesús Satanás siempre pierde, porque hasta lo más bajo que nos hizo hacer Satanás y que nos hizo miserables por eso, se transforma en un ministerio con Jesús. Nunca pierde Jesús. Y tú con Jesús siempre ganas. Quiero terminar contándoles otra ilustración, la del rancho. Este padre hace mucho tiempo se fue a otro país, supónganse que se fue de Chile a Australia, y le dijo al hijo, hijo, quiero que me construyas. Acá también se dice rancho cuando hay, porque en Argentina rancho es una choza fea y eso. No, lo que me estoy refiriendo es un rancho de esos que son buenos, un rancho que tiene casa, tiene establo y tiene todo eso. Se dice rancho, parcela. Ahí está. Entonces, póngale el título, La Parcela. Entonces, viene el padre, le dice, hijo, me voy a ir a Australia y te voy a dejar una parcela para que me arregles. O sea, le acabo de comprar una tierra y te dejé los planos para que me construyas toda la parcela. ¿Se puede decir construir la parcela? Para que construyas la parcela allí en esa tierra. Entonces, el hijo le dice, a ver, mostrame los planos, quédate tranquilo, papá. Dice, me voy por 3 meses y quiero que cuando vuelva ya esté todo construido. Entonces, muy bien, estos no son planos. Le muestra más o menos el diseño de la parcela, entonces le muestra que él quiere la casa allí, que quiere el molino ahí, quiere el establo y todo eso. Entonces, bueno, el padre se va y entonces el hijo comienza a analizar y dice, qué genio mi papá, ¿dónde puso la casa? La puso en el mejor lugar estratégico, más arriba de la colinita, del cerro, donde se ve un paisaje hermoso. Y bueno, y construyó la casa ahí. Después, cuando llegó al establo, dice, qué genio mi papá, porque el establo está cerca de cuando traemos los caballos y todo eso, y está muy a mano. Así que construyó el establo donde estaba en el plano. Eso no era el establo, era un establo también. Bueno, el segundo establo para las vacas. Entonces dice, el segundo establo para las vacas, qué genio mi papá. Puso un establo para los caballos, adaptado para los caballos, y un establo para las vacas lecheras, adaptado para las vacas lecheras. Y entonces cuando llega al molino, pozo. No, al pozo, al tanque, al tanque de agua. Pozo de agua. Al pozo de agua. Cuando llega al pozo de agua dice, acá, ¿qué pasó con mi papá acá? Acá parece que le erró. Porque él tendría que haber hecho el pozo o el tanque cerca del molino. Vamos a gastar un montón de cañería acá. Entonces dice, acá le erró mi papá. Y entonces, bueno, dice, como le erró, yo voy a agarrar y voy a poner el tanque al lado del molino y mi papá me va a felicitar por eso. Entonces, cuando pasan los 3 meses, termina la parcela, llega el padre y dice, hijo, mostrame la parcela.
Entonces va y le muestra la parcela y le dice, papá, fuiste un genio con la casa. Le muestra la casa, el padre muy contento. Le muestra el primer establo para los caballos, el padre también muy contento, él también muy contento. Dice, qué genio, cómo hiciste las cosas, papá, las diseñaste muy bien. Y entonces después le dice, el establo para las vacas, para que las vacas lecheras, buenísimo. Pero cuando llegan al tanque de agua dice, papá, ¿sabes qué? Tuve que hacer un cambiecito. Me parece que no te diste cuenta, pero teníamos que gastar mucho cañería en poner el tanque, ¿cómo era? El pozo de agua. El pozo de agua lo puse más cerca del molino para ahorrar caño. Entonces el padre lo mira. Y le dice, pero hijo, no hiciste nada como te pedí. Papá, pero no, te estás equivocando. O sea, yo moví el pozo de agua, lo moví cerca del molino, es lo único. No, hijo, no hiciste nada como yo te pedí. Pero papá, no seas injusto. Acá estuve dedicando mucho tiempo, hubo mucha gente trabajando, y no es que no hice nada como me pediste, sino que solamente moví el pozo de agua. No, hijo, tú no entiendes, tú no hiciste nada como yo te pedí. Te voy a explicar. Cuando tú viste la casa, que estaba construida en el lugar que a ti te parecía que era correcto, construiste la casa donde a ti te parecía que yo había hecho las cosas bien. Cuando viste el primer establo, y tú coincidiste con mi opinión, lo construiste en el lugar que yo lo diseñé, porque a ti te pareció que eso era correcto. Y así lo hiciste con cada cosa, pero la única cosa que no concordó con tu voluntad, tú hiciste lo que te pareció y no lo que me pareció a mí. Por lo tanto, si nada hubiera concordado con tu voluntad, no hubieras hecho nada como yo te pedí. Por lo tanto, hijo, no hiciste nada como yo te pedí. Es duro esto. Entrega total no es dar algunas cosas, es dar todo. Entrega total es vivir para Dios, para glorificarlo. Y sí, va a llegar muchas veces en tu vida que va a haber una lucha porque tú te das cuenta, entonces ante la lucha, no luches, ríndete. Ríndete en oración a Jesús y dile, Jesús, esto me rebela contra ti, yo no quiero hacer esto. Sé sincero con Jesús. Y Jesús va a ser muy sincero contigo. Y te va a dar la fuerza que tú necesitas Él te va a mostrar su bondad para que tú puedas darte cuenta que Él vale más que aquello que te pide. Él lo único que te está pidiendo es que son aquellas cosas que te impiden acercarte más a Él para experimentar la plenitud y la felicidad que implica estar con Él. Y es por eso que hoy yo simplemente quiero invitarte. Este es el día clave en este día, o sea, en esta semana. Acá puedes tener todo, o quizás vengas aquí y te vayas sin haber recibido nada. Es entregarle tu corazón a Jesús. Es decir, Jesús, aquí estoy. Tan siquiera tú puedes empezar a decidir, voy a empezar a conocer a Jesús. Porque hoy quizás no puedas todavía entregarte porque todavía desconfías de Él, pero tan siquiera toma la decisión de acercarte y no resistirte al llamado de Él. Y sabes que Jesús va a empezar a manifestarse en tu vida. Lo va a empezar a hacer de una manera poderosa. De una manera que tú nunca te has imaginado que puedes experimentar. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Querido Señor, hoy nos dimos cuenta de que somos rebeldes. Hoy nos dimos cuenta que tu ley es santa y nosotros somos pecadores. Señor, hemos tratado de vivir una vida cristiana sin haber recibido la transformación espiritual. Y es por eso que no hay satisfacción en nuestra vida. Es por eso que muchas veces estamos activos en la iglesia,
y pareciera que seguimos siendo iguales que siempre, nada más que activos en la iglesia. Y puede haber personas que nunca estuvieron activos en la iglesia, ni les interesa estar activos en la iglesia, porque no vibran contigo. Pero hoy, Señor, tú vienes aquí y hoy nos haces un llamado a cada uno. Nos estás haciendo una invitación, que de una vez por todas nos demos cuenta que tenemos que entregar nuestro ser, no cosas, no conductas, sino nuestro corazón. Y Señor, nosotros no tenemos fuerza para dártelo. Simplemente te pedimos y te damos permiso para que lo tomes. Haz el milagro, ese milagro del nuevo nacimiento. Y comienza esa transformación que tú prometes que harás. Danos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando tengamos eso, ya no habrá ley que nos condene. Estaremos en ley, porque Jesús será el Rey de nuestro corazón. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para Jesús. Queremos glorificarlo. Señor, haz esa diferencia en nosotros. En tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.